Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a ver el tema ¿qué significa la Pascua? Y leo en Deuteronomio 16:1. Celebra la Pascua en honor al Señor tu Dios cada año, a comienzos de la primavera, en el mes de Aviv, que sería abril para nosotros. Porque ese fue el mes en que el Señor tu Dios te sacó de la tierra de Egipto durante la noche. Come el sacrificio junto con pan preparado sin levadura durante 7 días, que no se encuentre levadura en tus casas. La Pascua fue instituida por Dios unos 1450 años antes de Jesucristo, o sea, en el tiempo de Moisés. Esta fiesta fue celebrada por el pueblo judío para recordar su liberación de la esclavitud de Egipto. Por 400 años el pueblo judío, o sea, Israel, había vivido en Egipto. El faraón había obligado a este pueblo a servirle como esclavos, haciendo los trabajos forzados y duros de construcción. El pueblo de Israel clamó a Dios en oración para ser liberados y rescatados de esta esclavitud. Dios escuchó su clamor y llamó a Moisés para ser el libertador de Israel. Después de 9 plagas, todavía el faraón no quiso dar la libertad al pueblo judío. Entonces Dios dijo a Moisés que haría una plaga más y luego los egipcios darían la libertad a Israel. Esta plaga era la muerte del primogénito en cada casa y también entre los animales. Pero Dios también ordenó a Moisés que hablara con el pueblo judío y les dio un plan de protección de esta plaga de muerte. Cada familia debe escoger un cordero, derramar la sangre del cordero, aplicar la sangre sobre los postes y la parte arriba de la puerta de la casa y luego asar la carne del cordero y comérsela. Durante esa misma noche, el ángel de muerte pasaría sobre toda la tierra de Egipto y entraría a cada casa para matar al primogénito, desde la casa del faraón hasta la casa del peón. Sin embargo, el ángel sobrepasaría la casa que tenía la sangre aplicada sobre los postes de la puerta. No habría muerte en aquella casa. Después de haber pasado por toda la tierra de Egipto y haber matado al primogénito en cada casa donde no había sangre aplicada sobre los postes, hubo un gran llanto, porque muchos egipcios habían muerto. Y el faraón ordenó que el pueblo de Israel, el pueblo judío, les ordenó que salieran, que se apartaran de Egipto en esa misma noche. Dios les dio orden al pueblo judío que celebraran esta salida de Egipto. Nosotros lo llamamos el Éxodo, la salida de Egipto. Cada año, en el día 14 del mes primero, que es el mes Aviv, el mes abril en nuestro calendario, el pueblo judío celebra esta fiesta llamada la Pascua. Se celebra para recordar la liberación de la esclavitud de Egipto. Ahora, pasemos adelante unos 1450 años hasta el tiempo de Jesús. Y en la última semana de su vida terrenal, o sea, en la misma semana cuando él sería crucificado, él instituyó una nueva cena. Primero, él ordenó a los discípulos que prepararan un aposento para celebrar la Pascua con ellos. Dice Mateo 26:17, el primer día del festival de los panes sin levadura, porque el primer día es la Pascua y luego continúa la fiesta por 7 días más que se llama la fiesta de panes sin levadura. Entonces, el primer día del festival de los panes sin levadura,
Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Al entrar en la ciudad les dijo, verán a cierto hombre. Díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de la Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Durante esta cena, esa última noche que Jesús tuvo con sus discípulos, Jesús instituyó una nueva cena que nosotros llamamos la Cena del Señor. Jesús dio nuevo sentido y significado a la Pascua antigua con la institución de esta cena nueva. Leamos la escritura en Mateo 26:26. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciendo, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esta fue la institución de la Cena del Señor. La Pascua que el pueblo judío había celebrado por 1450 años desde Moisés hasta el tiempo de Jesús, esa Pascua representaba el sacrificio que Jesucristo haría por nuestros pecados. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Y Juan el Bautista hizo la gran declaración en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Moisés, el gran libertador escogido por Dios, dio libertad a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero Jesucristo, el más grande libertador, nos dio a nosotros libertad de nuestro pecado por medio de su sacrificio en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora fíjense en algunas características de la celebración de la Pascua comparadas con el sacrificio de Jesús en la cruz y luego nuestra celebración de la Cena del Señor. En Éxodo 12:5, donde leemos el relato en detalle acerca de la Pascua, Éxodo 12, versículo 5 dice que el cordero que cada familia debe escoger debe ser un animal sin defecto, sin mancha. Pues Jesús es el Cordero de Dios sin ningún defecto. Él nunca pecó. Él no tiene ninguna mancha. 1 de Pedro 1:19 dice que somos redimidos con la sangre preciosa de Jesús, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Jesús no tuvo ningún defecto. Luego en Éxodo capítulo 12, versículo 8, dice que el pueblo judío debe comer el pan sin levadura en la Pascua y por los siguientes 7 días más. 8 días en total, la Pascua y 7 días más en la fiesta de los panes sin levadura. En la levadura representa el pecado. En Juan 6:35, Jesús dice, yo soy el pan de vida, y no hay pecado en él. Por eso ellos comían pan sin levadura, representando la vida perfecta de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En Éxodo 12:46, dice que no deben quebrar ni un hueso del cordero sacrificado. No debe tener ningún hueso quebrado. En Salmo 34:20, la profecía dice que ningún hueso de Jesús sería quebrantado. Y en el Evangelio de Juan,
capítulo 19, versículo 36, en el mismo momento de la crucifixión, la Biblia afirma que no quebraron ningún hueso de Jesús cuando fue crucificado. Quebraron las rodillas de los dos malhechores a cada lado de Jesús para que murieran más rápido. Pero no quebraron las rodillas de Jesús, no quebraron ningún hueso. Nada más un soldado romano le lanzó con su lanza por un costado. En Éxodo 12:13 dice que la sangre de cordero aplicada a los postes de la puerta les salvaría de la muerte. Todos que están dentro de la casa serían salvos del ángel de la muerte. Y en 1 de Juan 1:7 dice la palabra que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la paga del pecado es muerte. Somos salvos de la muerte por medio del sacrificio de Jesús. La Pascua, ordenada por Dios e instituida por Moisés, se celebraba para recordar la liberación de la esclavitud de Egipto. La Pascua nuestra, el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, que nosotros celebramos en la Cena del Señor, nos da libertad de la esclavitud de pecado, cuando ponemos nuestra fe y confianza en Él y lo recibimos como Salvador nuestro. Gracias a Dios por la salvación que tenemos en Jesucristo. Si Jesús todavía no es su Salvador, pues haga la oración de fe ahora mismo y acéptelo como su Salvador personal. Él le dará salvación, Él perdonará su pecado, Él le dará vida eterna. De nuevo, le invito a que lea en la palabra de Dios Éxodo capítulo 12 para entender bien qué significa la Pascua. Gracias, Señor Jesús, por esta representación que la Pascua nos da del sacrificio tuyo en la cruz de Calvario, que tú moriste y derramaste tu sangre para salvarnos. Gracias que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por salvarnos por medio de la fe en ti. Te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este estudio conmigo. Compártalo con otros. Sigamos estudiando la palabra de Dios.